Vamos a leer, vamos a iniciar esta noche en el profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Isaías 6, versículo 1 al 7. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y al otro lado y al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: y aquí esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Oremos. Amantísimo mi Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído y donde va a estar basado este estudio, Señor. Su palabra, mi amado Dios, no regresa a usted vacía, sino que dé frutos para los corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. En septiembre del 2011, yo terminé de escribir mi último libro que he escrito, titulado Camino al falso profeta. Me llevó 4 años escribiendo este libro y haciendo profundas investigaciones. En el libro tocamos en profundidad y en momentos en forma teológica, a profundidad, sobre el espíritu de la apostasía. Y hubo unos pasajes que me detuve por semanas, investigando, a veces en los aviones, indagando, leyendo los comentarios, diferentes comentarios teológicos de diferentes personalidades de la historia, incluyendo a los propios rabinos de aquella época del Señor Jesús, acerca de esos pasajes que a mí me impactaron profundamente. Y es el destino final que le espera a todititito los apóstoles, pero en especial a aquellos que son ministros, que un día fueron llamados al ministerio para ejercer el pastorado o cualquiera del ministerio en el Señor. Especialmente el destino final que le espera a cualquier ministro, no importa que se autodenomine apóstol o que se autodenomine profeta o que sea pastor, evangelista
o maestro, no importa, cualquiera de ellos que caiga en apostasía y muere en apostasía, el destino que a ellos les espera es un destino horripilantemente espantoso y terrorífico. Como le dije, me llevó semanas deteniéndome en esos pasajes. Me impactó cuando dos hombres de la Biblia hablaron sobre el destino final de ellos. El apóstol San Pedro y el hermano del Señor llamado Judas. Ambos dijeron una expresión que en la parte final de este estudio lo vamos a analizar en profundidad. Y se dará cuenta por qué me llevó semana tras semana en el libro solo detenido en ese punto. Cuando hice esa investigación me dio miedo. Y deberíamos todos de tener temor, al igual que el profeta Isaías. De ahí prácticamente surge este tema, al cual he titulado Arcángeles, Serafines y Prisiones Eternas. Y tiene que ver exactamente con el mundo espiritual o con el mundo angelical. Antes de comenzar en los análisis históricos y de trasladarnos por unos minutos hasta el cielo, donde vamos a hacer una vista panorámica de los seres que viven en el cielo, analicemos antes de entrar en ello la lectura con que iniciamos esta conferencia. El profeta Isaías, uno de los conocido como uno de los 4 profetas mayores, era un sacerdote que también tuvo el llamamiento como sacerdote y como profeta. Recuerde que la Biblia fue escrita por apóstoles y profetas. Y una vez que la Biblia se completó, se cerró el ministerio de los profetas en jerarquía. Desde entonces, dijo el Señor Jesucristo, la ley y los profetas es hasta Juan. Y desde entonces, uno mayor que los profetas está presente, que es el Señor Jesucristo. Entonces, a mí no me interesa lo que diga sutano o mengano o cualquiera que quiera dar sus propias opiniones. A mí me importan las palabras de Jesús, porque para mí las palabras de Jesús tienen más peso que cualquiera que se autonombre pastor o que se dé el título que quiera dárselo. Cuando Jesús dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, porque desde entonces alguien más grande que los profetas estaba presente, lo que da a indicar que a partir de ese momento la única jerarquía en la iglesia corresponde a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia y el resto somos el cuerpo de Cristo. Isaías fue uno de esos profetas de quien recibió revelación y uno de los escritores del libro sagrado. Es un momento, la historia dice que es un momento trascendental. El pueblo de Israel estaba a punto de terminar su periodo de oro. El rey Usías era el último de los reyes de Judá, el último que comenzó derecho, con su pie derecho, que fue un hombre temeroso delante de Dios, que fue un hombre que luchó para mantener las leyes de Dios dentro del pueblo en todo el sistema, pero que finalmente, tristemente, el rey Usías, dice Segunda de Crónicas capítulo 26, 16, que el corazón del rey Usías se ennebreció y entró el espíritu de soberbia. La soberbia nunca es el mejor amigo de ningún ministro.
Y está vinculado a la declaración que hizo Judas y el apóstol San Pedro, que vamos a ver al final. Cualquiera que crea que un ministro es súper ungido y es un hombre inaccesible al pueblo, y es un hombre que se hace acompañar con guardaespaldas, 100% seguro que Dios no está con ese hombre. ¿Por qué se lo digo? Primero, porque el hermano del Señor llamado Jacobo dice que Dios da gracia a los humildes, pero no soporta al soberbio. La traducción original dice: Dios no soporta verlo ni tenerlo cerca. Y si Dios no soporta al soberbio, y estos pseudos líderes soberbios que se vuelven inaccesibles, inalcanzables del pueblo, excepto para aquellos que llevan regalías, entonces, ¿quién está con estos hombres? Pero eso es en la parte final. Pero una prueba contundente de que cuando alguien cae en la soberbia es peligrosísimo es el rey Usías. Fue un tremendo hombre. La historia del rey Usías es linda, preciosa. Aquel momento de crisis cuando él fue elegido rey y cuando él manda a traer los rollos del templo. Y cuando le dice a los escribas que le lean los rollos del templo, a los sacerdotes. Y el rey Usías se sintió tocado siendo un jovencito de 16 años. Y dice que cuando escuchó la lectura, el rey Usías lloró delante de todo el pueblo y proclamó ayuno y oración y ordenó que en todo el pueblo se leyese las Sagradas Escrituras. Así comienza ese momento de oro de este rey precioso. Isaías vio a este rey y llegó a tener un aprecio profundo por el rey. Hay dos hombres en la Biblia, escribo sobre ellos. Hay dos hombres que tuvieron aprecio por dos reyes y lloraron a esos reyes. Uno de ellos fue Samuel con el rey Saúl y ahora Isaías con el rey Usías. El rey Usías amaba a ese rey. Y le dolió en lo más profundo de su corazón ver la caída espiritual de este rey. Le recomiendo leer la historia en 2 de Crónicas, capítulo 26:6, cuando tenga tiempo en su casa. Como consecuencia de haber caído en espíritu de envanecimiento, el rey Usías, dice la Biblia, que cayó lepra sobre él. La lepra, sin lugar a dudas, es símbolo de rechazo. Algunos dicen que lo más cerca de la apostasía, el símbolo más cerca de la apostasía es la lepra. A causa de esa lepra, el rey Usías murió. Isaías siente que con la muerte de ese último rey, que a pesar de que en esos días se llegó a enaltecer, con todo y eso no negó la doctrina de Dios. Pero Isaías sabía que después del rey Usías venía un rey malvado, porque él sabía ya la dinastía a quién venía. Venía un rey malo, malvado, que iba a ser la parte más oscura y más negra del pueblo judío. Era el famoso rey Acab, que luego se casaría con una ramera, haría alianza con una gran ramera. Así es que Isaías presentía en su corazón con la muerte del rey Usías lo que se acercaba para el pueblo de Israel. Abrumado por aquella situación, el profeta Isaías se va al templo de Dios, llorando, clamando. El sacerdote y se arrodilla en la presencia de Dios, y estando en la presencia de Dios, derramando su corazón, Isaías va a tener una experiencia que cada uno de ustedes desearía tener algún día en su vida, incluyendo a su servidor. Cuando él está en la presencia de Dios, Isaías tiene el privilegiazo de ver la gloria de Dios. Si en el cuerpo no lo sabemos, si fuera del cuerpo no lo sabemos, pero Isaías es llevado a la presencia del Altísimo Dios Todopoderoso. De momento, el profeta Isaías nos describe un majestuoso templo. Y en el majestuoso templo
Los ojos del profeta se centran sobre un majestuoso Señor, un sublime Señor, a aquel que todo el ser humano desearía en su vida. No importa, puede ser el más grande asesino, pero aún los asesinos desearían alguna vez en su vida llegar a tener el privilegio de ver algún día a Dios, saber cómo es Dios. La mirada de Él se centra en aquel majestuoso y eterno, sentado sobre sí mismo, descansando sobre sí mismo. Y así comienza una historia donde todos los seres humanos, los que estamos reunidos aquí, los miles que mirarán este estudio, siempre nos hemos hecho la pregunta: ¿quiénes son los ángeles? ¿Cómo son los ángeles? ¿Qué grados angelicales hay? ¿Qué sucedió en el cielo con la rebelión? ¿Qué tipo de ángeles se unieron a aquel querubín que se rebeló contra Dios? Múltiples de veces ustedes como cristianos se han hecho esa pregunta. Y de ello es lo que vamos a analizar a continuación. Vamos a ir analizando punto por punto, pero dejaré el tema de los serafines para la parte final, en lo que tiene que ver con los apóstoles. Por ahora, centrémonos en el estudio de los ángeles del Señor. Estudio importantísimo. Hay una serie de seres angelicales, dice la Biblia, y voy a citar algunos comentarios de la teología. Por ejemplo, en la Biblia se menciona popularmente entre nuestros labios, y después yo quiero hacer un análisis sobre ello, el nombre de Gabriel, el arcángel Gabriel, le conocemos nosotros. Y seguido a Gabriel se menciona popularmente el nombre de Miguel. Gabriel y Miguel ya se ha mencionado a causa del alto rango. Gabriel también parece ser un ángel de alto rango, aunque no se le califica como un arcángel, como sí sucede con Miguel. Su nombre significa héroe de Dios, y su función era llevar mensajes importantes a varios individuos. Personajes que mencionan a Gabriel: Daniel, en la experiencia del profeta Zacarías, y luego la Virgen María, el propio José y los pastores en el campo de los pastores. Aunque más adelante voy a hablar un poquito más atributos de los arcángeles, donde ya quiero mencionar a Gabriel. Estamos hablando de la composición de los ángeles. Hay ángeles con responsabilidades especiales, es decir, que es un mundo angelical donde hay diferentes responsabilidades, mandatos, obligaciones de estos seres angelicales de parte del reino de Dios. Por ejemplo, a ciertos ángeles se les designa de acuerdo a funciones o función particular que llevan a cabo, según Apocalipsis 14:8. Un ángel que tiene poder sobre el fuego. Esto quiere decir que es un principado de seres angelicales exclusivamente bajo ese poder. Hay un principado, dicen expertos, de ángeles exclusivamente su misión es el poder sobre las aguas, los mares, las tempestades. Una vez dijo un siervo de Dios de la década de los 60 aquí en Estados Unidos, una de las épocas de oro en Estados Unidos entre los 70 y 80, una de las décadas en que se vivió un verdadero y auténtico avivamiento de Dios, donde los milagros no eran auténticos, no eran prefabricados. Era la época de aquellos grandes hombres como T.L. Osborne,
como Gigi Ávila. Hace una semana que falleció Gigi Ávila, puse en mi Facebook un pequeño artículo en relación a su muerte y dije que los milagros que Dios obró a través de ese ministerio eran tan contundentes que Gigi Ávila nunca contrató a un equipo de médicos pagados para que inventaran milagros. Porque no necesitaba andar médico, porque los milagros que Dios hacía a través de ese ministerio eran contundentes y eran obvios. Esa época, escuchaba una vez un testimonio en aquella época, en aquella cadena de televisión que en aquella época estaba pura todavía, conocida como Club 700. Y decía el testimonio de ese ministro que un día venía una tempestad. El tornado, usted sabe que aquí en Estados Unidos son populares los tornados. El tornado venía directo, pero directo sobre la iglesia donde habían instalado apenas el ministerio televisivo con esfuerzos grandísimos. Y ahora el tornado venía en dirección al templo para desbaratarlo y destruirlo. Y dice este siervo que se arrodillaron y dijeron: Señor, tú tienes el poder, detén ese tornado y que se deshaga. Y dice, instantáneamente el tornado desapareció. ¿Acaso intervienen ángeles allí que tienen el poder sobre las tormentas, sobre las aguas? ¿O cuántos? No me voy a dedicar a hacerlo porque pasaríamos noche, pero algunos ministros que venimos de esa época de los 70, de los 80, tenemos testimonios aún en nuestras propias campañas, cuando orábamos en plena campaña al aire libre en aquella época, orábamos para que Dios parara la lluvia. Nunca olvidamos una experiencia en un lugar conocido como Astúa Pirie, allá en Costa Rica, cuando de momento aquella cantidad de gente, estábamos en campaña en vivo con todos los instrumentos, estaba todo en vivo, y de momento viene la tormenta y todos nos paramos y comenzamos a orar y dijimos: Señor, que llueva a todos los alrededores, pero que no llueva aquí. Y al siguiente día la misma prensa se encargaba de decir: misteriosamente llovió en todos los lugares menos donde estaba la campaña. Diferentes funciones angelicales. E inclusive dice sobre el fuego de las aguas, y hay un poder angelical que está contra las fuerzas. Eso se conoce, que es lo que voy a hablar más adelante. Son los ángeles que nos aguardan a nosotros contra el ataque de las fuerzas del abismo. Si no hubieran ángeles cuidando a nosotros, aunque más adelante me quiero detener en el ángel Gabriel, si no hubieran ángeles defendiendo a nosotros, ¿qué tiempo el poder de las tinieblas nos hubiera destruido? Pero quiero dedicarme más adelante sobre eso. También hay ángeles asociados exclusivamente con juicios. Terrible, eso es terrible. En 2 de las 3 series de juicios del Apocalipsis son ángeles quienes anuncian. Cuando unos ángeles suenan las trompetas, los juicios del Apocalipsis 8-9 comienzan, y las últimas 7 plagas son derramadas por 7 ángeles. Es decir, que los ángeles de Dios cumplen misiones específicas alrededor del gran trono de Dios. Aunque la palabra arcángel no se menciona, solo se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento, mencionándose directamente a Miguel. Daniel 10:13 menciona que es uno de los principales, lo que da a entender que existen más arcángeles. Es decir, al decir Daniel que Miguel es uno de los principales, da a entender que existen más arcángeles. En el libro apócrifo del judaísmo se mencionan a 7 arcángeles, y esta es la lista: Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel, Reguel, Remiel y Sariel.
en los libros apócrifos del judaísmo, como Enoch o como Esdras en el apócrifo. Sin lugar a duda, hay diferentes arcángel. En la traducción quiere decir principado o comandante. Lo que da a entender es que cada arcángel tiene bajo su mando miriadas de ángeles que están bajo sus órdenes. Y aquí es donde quiero llegar a Miguel. Miguel, aunque no se menciona como un arcángel, es evidente que su función es tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como en el Apocalipsis. Es evidente que Gabriel es un arcángel. Los expertos en teología dicen que Gabriel es considerado como el ángel mesiánico. ¿Y por qué mesiánico? Y es que es exactamente cuando se investiga toda la biografía del arcángel Gabriel, nos damos cuenta que en todas las apariciones de Gabriel es algo que tiene que ver con el Mesías. A Daniel se le aparece para hablarle del tiempo del fin y finalmente le muestra al Hijo de los Dioses. A la Virgen María se le aparece para anunciarle el nacimiento del glorioso Mesías. A los pastores se le apareció también para anunciarle que había nacido en Belén de Judea el Mesías prometido de Israel. Y junto a Gabriel desapareció una miriada de seres angelicales alrededor de él. Por eso dicen que Gabriel es el arcángel mesiánico. ¿Qué quiere decir con la palabra mesiánico? Eso quiere decir, y eso sí tiene sustento y base bíblica, eso quiere decir que hay específicamente un principado de ángeles para cuidar exclusivamente a la iglesia de Cristo. ¿Pero a cuál iglesia? ¿A todititas las iglesias que se dicen ser cristianas? ¿O a aquella iglesia que verdaderamente ama al Señor Jesucristo con todo su corazón y que respeta las Sagradas Escrituras? Decía un cantante, ser cristiano es algo más que levantar las manos y cantar. Es decir, cualquiera puede pegar brincos y saltos y cualquiera puede gritar y saltar sobre las bancas, pero eso no lo hace ser cristiano. Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pero lo que sí es 100% seguro es que cada vez que una persona se entrega a Cristo de corazón, recibe a Jesús de corazón, automáticamente un ángel del Altísimo viene sobre ese cristiano y tiene protección a partir de ese momento. Porque solo así podemos responder a preguntas. ¿Cómo es posible que en aquel accidente? ¿Cómo pudo ser posible que en ese accidente tan escaparato, tan horrible, tan espantoso, cómo se pudo salvar ese niño? Hace unas 4, 5, no sé cuántas semanas, éramos testigos en la televisión de Nueva York, en la mismísima calle de Times Square. Una joven que al mundo no le llamó la atención, pero a los que éramos cristianos sí nos llamó la atención, porque al final la joven está diciendo gracias al Señor Jesucristo que guardó a mi niña. Porque nadie, la prensa no pudo explicar, ustedes lo vieron en televisión, cuando el carro estrella el carrito del niño, desbarata el carrito y el niño aparece debajo del carro sin ningún rasguño. ¿Cómo lo puede explicar usted?
Para los que creemos en Cristo, tenemos una explicación. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y muchos de nosotros posiblemente hace mucho tiempo que pudimos haber muerto. Porque si hay personas que odian a Satanás y los satanistas, es a los verdaderos cristianos. Nos odian. Y Satanás es el primero en desear cómo matarnos, pero no nos puede tocar, porque el ángel de Yahvé acampa alrededor de nosotros. Los expertos dicen que esa es la función del principado de Gabriel, cuidar a la iglesia. Por eso se le conoce el ángel mesiánico. Su misión es cuidar a la iglesia, cuidar a los verdaderos pastores. Por eso, mi hermano, y pastores que van a ver, por eso, mi hermano, no necesitamos andar con guardaespaldas. Y disculpe que tenga que utilizar esta parte un poco sarcástica, pero disculpe que la tenga que utilizar. 1993 94. Estoy en San José, Costa Rica, cuando recibo una visita inesperada a mi oficina. Pidió inmediatamente que nos encerráramos y que hiciéramos llamadas telefónicas, vía teléfono, con las otras personas involucradas en el trabajo de la fundación con relación a las Naciones Unidas. Era el jefe del servicio secreto. Aquella persona comenzó a decirme: el servicio secreto ha detectado un complot bien especificado, bien armado para cegar su vida. Lo tienen preparado todo para dar un atentado sobre su vida. Lo quieren matar. Recuerdo que el doctor John Kessler de Holanda, en aquel entonces un tremendo siervo de Dios, llamó inmediatamente un hombre de mucho dinero y él dijo: dos cosas podemos hacer vía teléfono. Una, que dejes en la iglesia Juventud 2000 y te vengas a San José. Dos, estamos dispuestos a hablar con el presidente, si es posible, a que te pongamos guardaespaldas a las 24 horas. Me dieron la palabra. Le dije al del servicio secreto, escuchando al señor Kessler el teléfono: si ustedes me ponen guardaespaldas, me van a hacer un problema, porque los ángeles que me protegen se van a ir. Así es que no quiero guardaespaldas. Tengo ángeles que me van a proteger. Y aquí estoy todavía. La próxima semana viajo a San José y escribí a una de las coordinadoras, y es que quiero ver de nuevo, casi 20 años después, quiero ver a este jefe del servicio secreto que todavía trabaja allá. Y decirle: mira, aquí estoy todavía. ¿Cuántos de ustedes no debieron de haber muerto hace mucho tiempo? Pero no lo han hecho, no han sucedido, porque ustedes están en las manos del Rey de Reyes.